En el artículo anterior explicamos por qué los Yoga Sutras de Patanjali son tan importantes para nuestra práctica del yoga y para todos aquellos interesados en el descubrimiento del ser. Dentro de este texto encontramos la primera mención de Ashtanga Yoga o el yoga de los 8 limbos, donde limbos quiere decir partes o extremidades. Imaginemos un árbol grande, el cual da a todo a su alrededor vida, sombra y oxígeno, pero este en su base necesita tierra firme para crecer y unas raíces fuertes para poder absorber todos los nutrientes que el agua y la tierra disponen para él. Una vez que dispone de estos, desarrolla un tronco fuerte y unas ramas en donde brotan sus hojas, para finalmente poder dar frutos. De igual forma, en el yoga, necesitamos una tierra fértil para poder crecer, desarrollarnos y dar frutos. Los 8 limbos del yoga son una ayuda para el estudiante o sadhaka para que su camino y vida yógica sean más certeros. Esto no quiere decir que son normas, no. Quiere decir que son una sugerencia de acciones, que si bien estas prácticas se darán naturalmente al empezar nuestra práctica del yoga, tarde o temprano, sea la razón que sea por la cual empezamos a practicar, una de ellas nos llevará naturalmente a las demás. Esa evolución nos hará abordar y profundizar nuestra práctica para lograr esa unión, ese estado de conciencia, ese yoga. De igual forma, no son prácticas fáciles. Cada una de ellas tiene tanto que explorar y requiere una constante atención. Si bien se conectarán de una manera tan personal e individual con cada uno de nosotros y se manifestarán de manera diferente en todos y cada uno de nosotros. En el capítulo 2, Sadhana Pada de los Yoga Sutras de Patanjali, nos introduce al yoga de la acción. Hace mención al aspirante que la práctica del yoga está constituida básicamente por la acción, el logro, la realización y transformación. Las impurezas son eliminadas mediante la práctica de los pasos del yoga. Consecuentemente, la sabiduría y conocimiento nos familiarizan con la iluminación. Pero la actividad de conductas del ser humano produce constantemente impurezas. De ahí la necesidad de purificar constantemente al ser. Esa purificación se puede lograr con la práctica del sendero del yoga. Sin esta práctica constante, nuestra propia luz interna se ve eclipsada y no nos deja ver su propio brillo. En el Sutra 2.29 nos explican las 8 prácticas o limbos del yoga y dice: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhya, Astau, Angani. 8 son los pasos. Yamas, preceptos, regulaciones de disciplina social. Los yamas son preceptos para seguir una vida yógica más estable y armónica con nosotros mismos, nuestro alrededor y con el universo. Cuando nosotros cambiamos nuestra conducta, por regla general nuestro alrededor cambia, abriéndonos puertas dentro de nosotros para desempañar ese espejo y podamos reflejar nuestra propia luz. Los yamas están conformados por Ahimsa, Satyam, Asteya, Brahmacharya, Asparigraha Yamaha. Ahimsa. No violencia. Cuando hablamos de ahimsa, es fácil imaginar intentar eliminar los actos violentos hacia los demás. Pero nunca nos imaginamos que la violencia puede ejercerse en muchas otras formas. Ahimsa nos habla de una actitud, evitar pensamientos, palabras, conversaciones,
acciones violentas hacia nosotros y todo aquel que nos rodee, ya sean personas, animales, la naturaleza, etc. Estos actos y vibraciones violentas se esparcen una vez realizados rápidamente, pues es energía que afecta a las personas que las crea y a todo nuestro alrededor. Una vida sin violencia es una vida en paz, una forma de vivir con nosotros mismos y en común con la nobleza de nuestro propio ser. Satya, sinceridad, no mentir. Satya es una acción de honestidad, una conducta sincera de nuestra verdadera pureza. Al no mentir, al no necesitar hablar y actuar sin verdad, nuestro ser es expuesto al natural. Cuando actuamos con congruencia, tal y como somos, expandimos nuestra conciencia. En nuestra práctica, Satya es muy importante para poder tener una evolución notoria. El no mentirnos, el saber en dónde estamos y ser honestos con nosotros mismos es difícil. Es mirarnos en un espejo y ver las cosas positivas y negativas, tomando acción en ellas. Es desnudarnos y confrontarnos para identificar nuestros puntos inflexibles e invertirlos. Asteya, no robar, no aparentar. Asteya también es un yama que tiene muchos enfoques. No robar es no tomar algo que no nos pertenece, es no tomar algo físico que no es nuestro, pero también es no robar ideas y acreditarlas como nuestras, no robar actitudes que no nos pertenecen, incluso en nuestra práctica de yoga asanas, no robar personalidades para estar más acorde a un círculo, es mantenerte fiel a ti, aceptarte tal y como eres, ese ser libre, puro, un ser puro de verdadera luz. Brahmacharya, evitar malgastar la energía. Este yama siempre tiene muchas traducciones. En muchos textos se interpreta como no malgastar la energía sexual, la energía del ser. En lo personal, a mí este yama siempre me llama la atención, pues es algo que todos en muchos casos de nuestra vida hacemos inconscientemente. Se refiere más que nada en no desgastar tu energía y concentración en actividades que no te aportan nada en tu búsqueda personal. No malgastar esa energía que se podría usar para un fin superior. Por ejemplo, durante nuestra práctica del yoga asanas, algunas podrían ser aburridas o muy difíciles, y podríamos estar muy cansados. Aún así, algunas veces, esa energía y concentración que necesitamos, la desperdiciamos aún pensando en qué tal lo hacemos, o en que preferiríamos hacer otra asana, o nuestra mente vaga en por qué no puedo hacer perfectamente esa postura, o simplemente porque no hacemos en las que soy bueno o domino. Esta es una energía desperdiciada. Es energía que podríamos seguir canalizando para dar lo mejor de nosotros sin importar el resultado, sin querer llegar a una meta, sino solo concentrarnos en el momento imperfecto, en esa conexión con nosotros mismos. Así como en muchas actividades diarias solemos malgastar energía y espacio en nuestra existencia que podríamos usar para un fin el cual nos haga evolucionar en cualquier ámbito de nuestra vida. Aparigraha, desapego. El apego es una acción humana en respuesta a nuestro ego, una lucha interna de casi todos los seres humanos. Se habla mucho del apego hoy en día, pero la verdad es que podemos generar apego a muchas cosas, personas y situaciones. Podemos sentir ese estado de querer tener algo, de poseer. Incluso dentro de nuestra práctica del yoga, a veces nos sentimos tan deseosos de mostrar nuestros logros, de competir con los demás, y eso es solo nuestro ego manifestándose.
Practicar desapego se dice fácil, pero es una acción que lleva años de entender y llevar a cabo, pues vivimos en una sociedad en la que es bastante normal y aceptable el poseer. El desapego es simplemente dejar ir, dejar que las cosas fluyan, dejar que los resultados y acciones hablen por sí mismas, que se manifiesten puras. Es trabajar sin buscar reconocimiento y de igual forma amar sin limitaciones. Existe una frase que representa muy bien la idea del apego y dice: nuestros problemas se deben a un apego apasionado a las cosas y al deseo que nunca se satisfacen por completo. Entonces generan aún más angustia. Percibimos a las cosas como entidades permanentes. En el empeño de conseguir estos objetos de nuestro deseo, empleamos la agresión y la competencia como herramientas supuestamente eficaces y nos destruimos cada vez más en el proceso. Dalai Lama.